Ya. Sí, todo bien. Ok. Bien, buenas tardes, señor. Lo que voy a explicar ahora va a ser el reclutamiento y la selección de personal, que es el módulo 2 de esta capacitación. Ya. Bien, este es el entregable, este cheque de todo. Bien, pero primero que vamos a empezar con qué es el reclutamiento y qué es la selección de personal. No sé, básicamente son el conjunto de actividades y aptitudes que exige un puesto para un personal y que tienen que ser enfocados en eso para poder escoger el personal exacto para el puesto. Tiene el proceso de reclutamiento es definir el perfil del postulante. Bueno, para eso ya hay diseñado y analizado un puesto y sobre eso se tiene que escoger un personal. Para eso se tiene que definir exactamente cuál es el perfil y qué actividades va a hacer y qué aptitudes se tiene que tomar. Pero se continúa con la búsqueda. La búsqueda puede ser bajo recomendaciones, anuncios o bajo la misma competencia. Y continúa con la evaluación para escoger a qué personal es escogido. Luego se continúa con la selección, escoger luego de la evaluación se hace la selección para ver qué es para qué es bueno ese personal y qué actividades va a hacer. Y sobre eso se hace la inducción y la capacitación para que pueda rendir bien el desempeño y usted pueda estar completamente satisfecho con lo que hizo, ¿no? Para el reclutamiento existen los métodos de selección, que es la entrevista, que es la más común, que exige bajo unas preguntas escoger al personal, ¿no? Y bajo su currículum todas sus capacidades. La prueba de conocimientos es la prueba bajo preguntas de aptitudes y habilidades para ver si es correcto correcto el puesto para el personal que va a escoger. Un ejemplo es, por ejemplo, Google lo que hace es poner problemas de razonamiento matemático en su formato de selección de personal y el que lo pueda resolver pasa a la siguiente etapa, que es la entrevista, y de ahí se puede incorporar al proceso de reclutamiento para ver si es escogido o no la persona. Luego otro método es el test psicométrico, que es bajo test psicológicos ver qué capacidades tiene la persona y para qué actividades sería correspondiente, ¿no? Y por último, las técnicas de simulación. Es bajo técnicas de dramatización, es que antes de que el personal sea incorporado a sus actividades, lo que se hace es que se pueda unir al grupo de trabajo y que pueda relacionarse más rápido y que pueda tener buenas actitudes bajo el puesto. Bueno, sobre su empresa, ¿cuál es el proceso de reclutamiento que usted tiene en su empresa? Algo casi, bueno, a excepción de los métodos de selección, me guío más o menos en todo lo que es en este proceso que tú me has dicho. Obviamente, cuando convoco, por ejemplo, para el postulante de un puesto determinado, a las horas que entrevisto defino su perfil del postulante. Y cumplo con todo el paso 1, el paso 2, el paso 3 ¿Qué y tipo el de paso búsqueda 4. usted utiliza para Normalmente nosotros, por ejemplo, ahorita, digamos, no estamos buscando un auxiliar contable. Lo que nosotros hacemos es una publicidad es en CompuTrabajo. Es una búsqueda bajo anuncios? busco bajo anuncios.
Luego nosotros vamos viendo en los anuncios la cantidad de currículo que llevan y yo voy viendo el perfil de las, digamos, de las personas que dejan su CV. Y en este caso busco bastante que sean chicos o chicas que tengan estudios, puntualmente lo que es estudios universitarios, que estén por lo menos por encima de la mitad de la carrera. ¿Ya? No es, créame que no es porque menosprecien en realidad la capacidad de los chicos que estudian en los institutos, pero he tenido yo la experiencia, te digo, de evaluar chicos que estudian en institutos y créeme que creo que son contaditos, nomás ha habido algunos que sobresalen, pero la gran mayoría cree que son de bajo, tienen bastante bajo nivel en realidad de estudios, ¿no? Entonces eso no, por eso que normalmente trato a aquellas personas que ya estén con estudios secundarios bastante avanzados y tratar de ahí encontrar una persona que tenga las características que yo busco, ¿no? En la empresa, que conozca, sobre todo que si tiene experiencia, mejor, por lo menos mínimo un año de experiencia que tenga en, digamos, para el puesto que va a hacer. Y, y que conozca en realidad su carrera, ¿no? O ya una vez se ha definido la persona, hago lo que, bueno, ahí sí ya normalmente no en este caso no lo entrevisto solo, sino tengo una persona que es nuestro contador de la empresa, ya se encarga de hacer las preguntas más básicas, lo que tiene que ver con la carrera, con lo que es con el área contable. Y ahí una vez elegido la persona, obviamente nosotros tomamos como una etapa de prueba de 3 meses a un trabajador, pero va a ganar su sueldo normal, pero no lo hacemos un contrato hasta después de los 3 meses. Depende de los 3 meses, recién nosotros lo hacemos un contrato ya por los 6 meses, que cada 6 meses vamos evaluando, vamos renovándolos. Esa es la forma. Sí, obviamente es lo tradicional que se Ajá, usa es siempre lo en que todas las normalmente. empresas. ¿Por qué es que nosotros hacemos eso? Porque la verdad es que cuando un trabajador ingresa, va a saber el trabajador también si es la empresa que él quiere trabajar, si se siente a Si gusto, está satisfecho. es- y uno como empresario también tiene que ver si es la persona adecuada para el puesto. Pues de repente puede estar un mes y ya tiene una serie de fallas, una serie de errores o de irresponsabilidades, o unas cosas que influyen mucho de verdad en el puesto y obviamente desistimos simplemente con la persona, ¿no? En ese sentido nosotros somos bastante claros en el momento que nosotros tomamos a un personal, ¿no? Porque si no es productivo definitivamente no nos va a hacer funcionar para la empresa y le hacemos conocer de inmediato, ¿no? Entonces, después de 3 meses sí ya nosotros vamos a tener las cosas bien claras, ¿no? Tanto el trabajador como nosotros, que es la persona adecuada para el puesto que se les ha tomado. Y eso es. Ujú. Pero no hacemos en realidad, allá, viendo los métodos de selección, de entrevista sí, prueba de conocimiento sí se hace, test psicológico no hacemos, ni test de simulación tampoco. Eso sí no lo hacemos. Sí, bajo, yo cogí estos 4 métodos que son Ah, los que normalmente se hacen y que no son de elevados costos, porque hay técnicas que son de elevados costos y bajo lo que usted nos comentaba en la entrevista pasada, usted tiene un poco, unos déficits en lo que son costos y no los podría cubrir, ¿no es cierto? Estos son test que no tienen muchos costos y que son básicos. serían buenos implementarlos para que se pueda seleccionar más rápido el personal y Ujú. que se pueda inducir en las técnicas. Sería importante, sí. Ya. Um, bueno, un proceso también bastante importante en este proceso de reclutamiento Ah, es el área de inducción y capacitación. Esto más que todo se trata la inducción se refiere a ambientar al nuevo integrante de la empresa, involucrarlo con la cultura. De repente, no sé, tienen un lenguaje especial entre los técnicos en referencia a las partes que manejan
los procesos de cómo hacer una cosa o la otra, diferentes actividades en cuanto a la implementación de artículos, de lo que se basa en la empresa, de artículos en los autos. Bueno, ya he explicado los 4 métodos que hemos seleccionado para usted. Entonces, más o menos, ¿cuál cree usted que es el que se adecua más a su empresa? Por ejemplo, de repente, ya, la entrevista es la que usted utiliza, ¿verdad? Como nos comentó la clase pasada. Tal vez para el puesto de técnicos, las pruebas más adecuadas sería la prueba de conocimiento, además de la entrevista, para ver qué tan bien maneja los términos específicos, términos técnicos. Y más que todo para el área de ventas, tal vez la técnica que más se adecue a esa posición sería la técnica de simulación, ya que esto se trata de, como su mismo nombre lo dice, poner a prueba a la persona, evaluar, decirle, a ver, ¿puedes intentar vender este producto? Entonces ahí vamos a ver qué tan bien se podría desenvolver. En tal caso, si puede convencerlo de venderle el producto asignado, entonces si lo hace con usted, fácilmente también podría realizarlo en el campo, ya con otros clientes. Entonces ahí usted va viendo más o menos qué tan competente sería esta nueva persona. Actualmente el puesto que usted desea cubrir es en el área de contabilidad. Está bien. En base al puesto, a la información que habíamos recopilado de la persona que se encuentra en ese puesto, usted nos había dicho que lleva como 5 años trabajando con usted aproximadamente. Entonces, gracias al análisis de puestos de que ya le habíamos explicado, después de recolectar las capacidades, las competencias, los requerimientos técnicos, como conocimientos básicos, en su mayoría, lo que tendría que hacer es también a través del test, la prueba de conocimiento. No sé si... Sí, te entiendo. Sí. Ya, está bien. Entonces, más que todo para el área de contabilidad, que es un área bastante, ¿cómo podría decirlo? Bastante neurálgico dentro de la empresa. Por ejemplo, usted más o menos qué desea, ¿por qué está decidiendo incorporar una nueva persona en este puesto? Porque sí tengo la necesidad en esa área de una persona. Quería hacer una consulta antes que me olvide. ¿Ustedes no tienen algún modelo, por casualidad, lo que es el test psicométrico o prueba de conocimiento de repente? No, más que todo el test psicométrico, de repente, ¿tendrán ustedes algún modelo Ahorita de no, test? pero se le puede conseguir de repente para la próxima visita. Eso es importante, le digo, porque creo que en este... ¿Qué más falta? Yo creo que ahí falta un test psicológico también, ¿no? De repente podría... sí. De todo lo que es porque habilidades yo le comento, o sea, algo, ¿no? Por ejemplo, algo que me pasa a mí, que a veces uno te deja llevar, a veces cuando toma gente o personal de repente simplemente por recomendación, que yo normalmente lo hago de esa manera, ¿ya? Trato lo posible de que las personas que lleguen sean recomendadas, pero a veces uno desconoce algunas cosas importantes de la persona y uno de ellos es el aspecto personal o de repente familiar de la persona. Entonces, yo por ejemplo he tomado una asesora comercial que yo he trabajado bastante tiempo con esta persona. Se retiró por unos problemas que hubo ya en el trabajo, pero como vendedora era muy buena, pero después lo volví a tomar. Pero en las semanas que estaba trabajando vi algunos comportamientos no muy adecuados. Faltaba los lunes o simplemente nosotros trabajamos todos los sábados, se retiraba los sábados a mediodía sin autorización, o sea, había un descontrol en esta persona.
y a la final le llevo a descubrir que la persona está metido o sea, yo no sé si es alcohólica o está en principio de eso, pero empezamos a sentirlo, que viene oliendo alcohol y cosas así. Entonces yo traté lo posible de saber un poco más de su vida posterior a esto, que me he enterado porque ya era un problema personal que no lo podía controlar. Y a raíz de eso tuve que salir la persona. Ahorita, así es. Entonces, como que también tengo, por ejemplo, ahorita conflictos con dos personas, que son justamente las personas de mayor confianza que tengo allá, porque hay una estaba llegando bastante tarde y todo lo demás, pero una de las chicas tiene problemas con su pareja, ¿me entiendes? O sea, han tenido un rompimiento matrimonial, una cosa así, pero cosas que esas cosas influyen demasiado en la empresa. Entonces, si tú no estás bien en tu casa, definitivamente en tu trabajo tampoco lo va a estar bien. Entonces, esas cosas, como yo poder saberlo, cómo poder yo afrontar esos tipos de circunstancias, ¿no? Pues decía, de repente también ver la posibilidad que periódicamente, de repente, no sé exactamente lo que significa psicométrico, no sé si tendría que ver con el tema de ver la parte psicológica de la gente. Tiene que ver con esto, bajo las Entonces, aptitudes y habilidades. esas cosas sí, yo creo que sería importante también hacer, creo, incluso, incluyéndole no solamente el momento que tú tomas una persona, sino posteriormente, ya cuando ya tienes trabajando, ¿no? Porque hay cosas que tú desconoces la gente, o hay cosas que puede pasar en el camino. Durante este año está un personal muy bien, pero el próximo año puede tener una serie de problemas que posiblemente por una u otra razón uno se desconoce. Entonces, creo que ese test podría ayudar, creo, a descubrir un poco, a saber más de la gente, ¿no? O sea, por eso me gustaría como que aplicar digamos, este test al personal tanto que se va a tomar o a los que ya están ahora, ¿no? Entonces, si ustedes pueden tener un modelo de ese, yo les agradecería que me lo den. Sí, no se preocupe, justo la entrevista, Ajá. más que todo es como el proceso que sigue después de pasar un filtro, porque en primer lugar usted lo que hace es poner el anuncio, luego revisa los currículums que le han enviado. Ajá. Y una vez de pasar ese filtro, usted pasa a la entrevista. Y exactamente en la entrevista, uno de los puntos más importantes que se suele preguntar es también no solamente sus competencias, las competencias de, no sé, habilidades blandas como habilidades duras, sino también se preguntan como un resumen de cómo es su vida, antes para conocer un poco más a la persona y ver qué también se puede integrar a la empresa. Entonces, esa parte que usted nos mencionó de que cómo puedo hacer para conocer más a la persona que va a ingresar a mi empresa, es parte de este método. Que está bien, no solamente se puede aplicar en el proceso de reclutamiento. También es importante mencionar que hay también dos modalidades para reclutar a personas. El reclutamiento interno, que es cuando usted evalúa a gente que está dentro de su organización, y el reclutamiento externo, que es el que usualmente usted hace. En este caso, si desea que un puesto sea cubierto por alguien de confianza y usted ve bastante potencial en cualquier persona que usted ya conoce dentro de su empresa, eso sería parte del reclutamiento interno. Entonces, para este reclutamiento, usted también tendría que hacer un seguimiento, que es lo que también nos está mencionando. Ya, de repente este año sí está trabajando bien, pero el próximo no podemos saber. Es por eso que es bastante importante el uso de este punto, que sería la entrevista. Entonces, como ya le dije, preguntarle más a fondo sobre cómo es su vida personal, no yéndonos tanto, simplemente preguntar cosas